Bienvenidos al curso de Mecánica de Fluidos Problemas Resueltos. Les saluda Atok Ingeniero. En esta oportunidad resolveremos problemas de pérdidas de carga, primera parte. Antes exploremos la figura que se muestra. Esto es un banco de pruebas de pérdidas de carga. Se hace pasar un fluido a través de este tubo horizontal y debido a la fricción existe una pérdida de energía que se puede medir en función a la pérdida de presión o caída de presión. Resolvamos algunos problemas. Problema 1. Por una tubería circular de diámetro 10 centímetros dispuesta horizontalmente, fluyen 3,8 litros por segundo de glicerina, cuya viscosidad y densidad a cierta temperatura se conocen. Entonces, para un tramo de 20 metros nos piden calcular la pérdida de carga en metros, la potencia disipada en watts y la caída de presión en kilopascales. Resolución. Primera parte. Para calcular la pérdida de carga es preciso saber si el flujo es laminar o turbulento. Entonces primero vamos a calcular el número de Reynolds. Esta es la expresión del número de Reynolds en función del flujo volumétrico. Reemplazamos los datos que nos proporciona el problema. El resultado es 197. 197 es un valor pequeño, lo cual significa que el flujo es laminar. No olvidemos que un número de Reynolds menor a 2300 indica que el flujo es laminar. Una vez conocido el número de Reynolds, vamos a calcular el factor de fricción de Darcy para flujo laminar. El factor de Darcy para flujo laminar es 64 entre el número de Reynolds. Reemplazamos los datos y obtenemos un factor de Darcy de 0.3245. Ahora calculamos la pérdida de carga. Reemplazamos los datos y el resultado es una pérdida de carga de 0,77 metros. Solución de la parte B. Para calcular la potencia disipada vamos a utilizar la siguiente fórmula. Entonces reemplazamos los datos. La densidad de la glicerina 1252, el flujo volumétrico 3,8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo por la gravedad 9,8 y la pérdida de carga que hemos calculado en la parte A 0,77 metros. 35 watts es la potencia disipada debido a la fricción. Ahora calcularemos la caída de presión debido a la fricción. Para ello vamos a aplicar un balance de energía en la entrada y salida del tramo de 20 metros. La energía cinética no la vamos a considerar porque no hay cambios de energía cinética, es decir, la velocidad de entrada es la misma que la velocidad de salida, entonces no hay un cambio en la energía cinética. Es por esto que en el balance de energía no se ha colocado la energía cinética. Algo que también debemos notar es que no se ha colocado la energía potencial gravitatoria porque estamos considerando una línea de corriente que pasa por el eje de referencia. Entonces los puntos en la entrada y salida tienen la misma altura. Entonces esta es la expresión sintetizada del balance de energía. De aquí se deduce que la caída de presión 9,45 kilopascales. Problema 2. Por una tubería circular de diámetro 2 centímetros dispuesta horizontalmente, fluyen 20 litros por segundo de glicerina, cuya viscosidad y densidad se conocen. Para un tramo de 20 metros, calcular la pérdida de carga, la potencia disipada y la caída de presión. Resolución de la parte A. Calculamos primero el número de Reynolds. Utilizamos la ecuación del número de Reynolds en función del flujo volumétrico y reemplazamos los datos. La densidad 1252, la viscosidad 0,3073, diámetro de la tubería 0,02 metros y el flujo volumétrico debe estar expresado en metros cúbicos por segundo. 20 litros por segundo es 20 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Evaluamos el número de Reynolds y el resultado es 5190. Un número de Reynolds superior a 4000 indica un flujo turbulento. Ahora vamos a calcular el factor de Darcy utilizando la fórmula aproximada de Halland. En la fórmula aproximada de Halland necesitamos el número de Reynolds y la rugosidad relativa. Dado que el problema no proporciona información sobre el tipo
de tubería, si es de latón, si es de cobre, si es de concreto, en fin. Entonces podemos asumir que la tubería es lisa. Entonces la rugosidad relativa es 0, lo que nos lleva a esta ecuación. Reemplazando el número de Reynolds, obtenemos un factor de Darcy aproximadamente de 0,037. El factor de Darcy también puede ser determinado utilizando el diagrama de Moody. En el diagrama de Moody tenemos distintas curvas para flujo turbulento en función de la rugosidad relativa. Dado que estamos considerando una rugosidad relativa 0, es decir, una tubería lisa, la curva que le corresponde es la más baja, la que en este caso se ha representado con color magenta. Entonces, ubicando el número de Reynolds en el eje horizontal, tenemos 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Entonces, estimando 5190 a 5000, le corresponde en la curva un factor de Darcy de aproximadamente un poquito menos de 0,04. Podemos entonces utilizar con un estimado hasta la centésima un factor de Darcy de 0,04. Sin embargo, como hemos calculado utilizando la fórmula aproximada de Halland, vamos a utilizar el valor de 0,037 para el cálculo de la pérdida de carga. Esta es la fórmula de la pérdida de carga en términos del flujo volumétrico. Reemplazamos el factor de Darcy, la longitud del tramo donde vamos a evaluar la pérdida, el diámetro y el flujo volumétrico que debe estar en metros cúbicos por segundo. Hacemos los cálculos y el resultado es una pérdida de carga de 7651 metros. Ahora resolvamos la parte B. Calculamos la potencia disipada. La fórmula de la potencia disipada contempla la densidad, el flujo volumétrico, la gravedad y la pérdida de carga que ya hemos calculado. Reemplazamos estos datos y el resultado es una potencia disipada de 1877 kilowatts. Ahora resolvamos la parte C. Calculamos la caída de presión. Para ello hacemos un balance de energía. Tenemos la energía de flujo en el punto 1, que es la entrada a la tubería o al tramo de 20 metros, y el punto 2 al finalizar el recorrido o al finalizar el tramo de 20 metros. Entonces, de aquí despejamos la diferencia de presión, hacemos los cálculos y el resultado es una diferencia de presión de 93.875 kilopascales. Ahora resolvamos el problema 3. Por una tubería circular inclinada de diámetro 10 centímetros y rugosidad 0,32 milímetros, asciende con rapidez promedio de 12 metros por segundo glicerina, cuya viscosidad y densidad se conoce. Para un tramo de 20 metros, calcular la pérdida de carga, la potencia disipada y la caída de presión. Resolvamos la parte A. Calculamos el número de Reynolds. Esta es la fórmula del número de Reynolds en función de la velocidad promedio. Reemplazamos los datos. Tenemos densidad, diámetro, velocidad, viscosidad. El resultado es 4889. Como es un número superior a 4000, consideramos que el flujo es turbulento. Ahora evaluamos el factor de fricción de Darcy para flujo turbulento usando la fórmula aproximada de Halland. Esta es la fórmula de Halland. Reemplazamos el número de Reynolds y esta vez sí tenemos un valor para la rugosidad. Reemplazamos la rugosidad 0,32 milímetros y el diámetro 100 milímetros. Evaluamos y tenemos un factor de Darcy de aproximadamente 0,041. Como ya lo hemos visto anteriormente, este factor de Darcy también puede ser determinado utilizando el diagrama de Moody. Como hemos calculado la rugosidad relativa como 0,032, consideramos que entre estos dos valores debe haber un diagrama de Moody
que hemos pintado de color magenta. Ubicando un número de Reynolds aproximadamente de 5000, consideramos que el factor de Darcy es un poquito más de 0,04. Esta es la fórmula de la pérdida de carga en términos de la velocidad promedio. Tenemos todos los datos y calculamos la pérdida de carga y el resultado es 60,24 metros. Entonces en la parte B nos piden la potencia disipada. Esta es la fórmula de la potencia disipada en términos del flujo volumétrico, que es la velocidad por el área de la sección transversal. Tenemos todos los datos, reemplazamos, calculamos y tenemos una potencia de 8.869 kilowatts. La resolución de la parte C. Deducimos la caída de presión en el tramo de 20 metros haciendo un balance de energía. Entonces tenemos una diferencia de presión de 803 kilopascales. Eso es todo. Estamos viéndonos en el siguiente video con la resolución de más problemas de mecánica de fluido. Hasta pronto.